Hola a todos. Pasamos a un sacramento del cual podríamos no salir nunca. Un sacramento en el que nos podríamos estacionar por años. No lo digo yo, es que se concluye de lo que Dios nuestro Señor ha querido. Es el sacramento de la Eucaristía. ¿Por qué digo que el Señor lo ha querido? Bien, voy a empezar por ese lado. En el Antiguo Testamento, nuestro Señor fue preparando, podríamos decir, todo lo que después renovó, o todo lo que después pasa a ser un Nuevo Testamento. Nuestro Señor va haciendo testamentos, alianzas con su pueblo, y las va renovando poco a poco. Esas alianzas no son más que un increchendo de Dios que se compromete con su pueblo. Ese compromiso de Dios llega al grado de que baja el Hijo de Dios a redimirnos. De manera que es otro testamento, en la misma línea de todos los testamentos. Si se pudiera, no sé, representar gráficamente, pues esta es una parte de la alianza o un momento de la alianza, otro, y luego llega a una alianza infinita, porque esto ya se va hasta el infinito, con el Nuevo Testamento o con la nueva alianza. Son alianzas que Dios, insisto, va teniendo, en las que Él se va comprometiendo, hasta que llega a un compromiso infinito. Es verdaderamente único lo que Dios nuestro Señor ha querido hacer con nosotros, el cariño que nos ha tenido, la misericordia, el abajamiento, y podría seguir con calificativos. Bien, decía, en el Antiguo Testamento, nuestro Señor va preparando todo lo que renueva más adelante. O sea, por ejemplo, aquí tenemos 12 tribus, creo que lo decía en la clase de la iglesia, ¿no? Aquí tenemos 12 tribus, aquí tiene nuestro Señor 12 apóstoles. Aquí se tienen una serie de ceremonias de iniciación a la pertenencia del pueblo judío. Aquí se tiene el bautismo. Aquí, en los distintos momentos en los que nuestro Señor se va comprometiendo, también va preanunciando o anunciando lo que sería la Eucaristía. Como decía, me interesaría entretenerme brevemente en algunas figuras del Antiguo Testamento, un poco para que nos centremos en el marco de lo que es la Eucaristía. Bien, una de las figuras que a mí me llaman más la atención es Abraham. Nuestro Señor le cambia el nombre, primero es Abraham con una A, después le pone otra, ¿no? Bien, yo creo que el capítulo más dramático de todo el Antiguo Testamento es el sacrificio de Isaac, que bien se puede titular el sacrificio de Abraham. ¿Qué sucede en aquel momento? Si no me equivoco, esto se cuenta en el libro del Génesis, capítulo 22. Bien, pues Abraham antes de esto, es llamado a salir de su tierra, Ur de los Caldeos, a una tierra que nuestro Señor le va a enseñar, la tierra prometida, para nosotros luego el cielo. Bien. Abraham sale, deja a su familia y se dedica a peregrinar para llegar a la Tierra Santa. Dios nuestro Señor va hablando con él, y además de la promesa de la Tierra Santa, le dice que precisamente por la fe que ha tenido, la confianza que ha depositado en Dios, para seguirlo, para salir de su pueblo, le dice que tendrá una descendencia numerosísima. Ahora entendemos que esa descendencia tiene lugar o se refiere
a todas las personas que viven de fe, porque eso es lo más grande de Abraham, la fe. Tanto es así que hoy por hoy le seguimos llamando nuestro Padre en la fe. Bien, Abraham le cree a nuestro Señor. Nuestro Señor le promete una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, como las arenas de los mares. Pero resulta que Abraham no puede tener hijos. Su esposa es estéril. No puede. Con el paso de los años, Sara es ya una viejita que no podía tener hijos y resulta que queda embarazada. Porque para Dios nada es imposible. De manera que Abraham, que va conociendo a Dios, pues se da cuenta, es que no hay absolutamente nada imposible para Dios. Bien, se embaraza y nace su hijo, Isaac, el hijo de la promesa, en quien se daría toda esa descendencia. Abraham no esperaba que su descendencia fuera, como lo decía nuestro Señor, en tanto que él tuviera todos esos hijos, pero sí que con el pasar de las generaciones se multiplicaran los hijos de la fe, pues como las estrellas del cielo. Bien. Sería difícil representar o tratar de esquematizar qué tanto esperó Abraham a este hijo. Es difícil imaginarse qué tanto lo quería. Después de 20, 30, 40, 50, 60 años de esperar al niño, finalmente nace. Un buen día, esa voz inconfundible que le ha hablado a Abraham en otras ocasiones, una voz que, por lo demás, hay que decir, imposible de resistir. Así lo encontró Abraham. Abraham, sal de tu tierra. Salió de la tierra. Te voy a enseñar una tierra en la que pues, vas a disfrutar. Pues órale pues, o sea, Abraham no dudaba. Y esa misma voz le pide en un momento determinado que sacrifique a Isaac. Toma a tu hijo, al que tú amas, y vas a un lugar que yo te enseñaré, y ahí me lo sacrificas. Abraham tiene que caminar 3 días. Va a la región de Moria. Cuando llegan ahí, tienen que subir un cerro y Abraham carga a Isaac con la leña. A medida que van subiendo, le pregunta el niño, papá, aquí está la leña, aquí está el fuego, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Esa pregunta le parte el corazón a Abraham. Abraham no le dice, el niño no tiene ni idea, no le dice que tú eres el que voy a sacrificar, hijo mío, si supieras. Abraham, pienso yo, con el corazón partido, dice, Dios proveerá, hijo mío, Dios proveerá. ¿Eso qué quiere decir? ¿O cuándo me voy a entender? Pues, en fin. Llegan a la cumbre de aquel cerro. Abraham empieza a atarle las manos al hijo, empieza a juntar unas piedras para hacer un altar. El altar es donde tiene lugar el sacrificio. Junta unas piedras, pone a Isaac, saca el cuchillo y está a punto de ofrecérselo a Dios nuestro Señor cuando un ángel detiene a Abraham y no lo sacrifica. El 3 es muy llamativo, ¿no? Porque pues, hace referencia a la Trinidad. La tierra de Moria entendemos que es precisamente en donde nuestro Señor murió, en el Calvario. El que llevó la cruz fue el Hijo del Eterno Padre. Y así como Isaac no murió, y Abraham profetizó que Dios proveería a alguien para el sacrificio, tenemos siglos después que el Cordero de Dios se entrega por nosotros. Esto es lo que nuestro Señor quiere
hacernos entender que tendrá lugar en el Nuevo Testamento, que pasa en todas las misas. Lo que pasa es que la misa luego es un sacrificio, la Iglesia denomina incruento, es decir, en el que no hay derramamiento de sangre. Entonces, la misa, de alguna manera, está explicada en este sacrificio tremendo por demás. Además, luego se le perdona la vida a Isaac, no a nuestro Señor, ¿verdad? Bueno, pues esto es una figura de lo que vendría siglos después. Cuando vamos a misa, hay que entender que estamos presentes, misteriosamente, presentes en el Calvario, donde nuestro Señor está muriendo en la cruz. Lo que da origen a la Eucaristía es precisamente la consagración. La consagración, aunque muchas veces no lo entendamos y no lo sepamos, pasa que en la misa, pues no sé, a lo mejor el sacerdote se enrolla, ¿no? Se echa ahí una homilía de no sé cuánto. Parecería que lo más importante, dentro de todas las partes de la misa, parecería que lo más importante es la homilía. Y no, digo, perdón por el padrecito, pero la homilía no es lo más importante. Es más, puede ser que sea lo menos importante. Si es una buena homilía, vamos a decir que sí es importante. Si es una mala homilía, es lo menos importante. Pero bueno. La consagración, decíamos, es la parte más importante. Dura escasos segundos, ni siquiera un minuto. Es aquel momento en el que el sacerdote, repitiendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, esto es mi cuerpo. Y más adelante, tomando el cáliz, dice, esta es mi sangre. Y entonces tiene lugar lo que la Iglesia denomina la transubstanciación. La sustancia del pan pasa a ser la sustancia del cuerpo de Cristo, la sustancia del vino pasa a ser la sangre de nuestro Señor Jesucristo. De manera que la Eucaristía se nos entrega en la misa, en medio de la consagración que tiene, es importante saberlo, que tiene un contexto sacrificial. ¿Por qué sacrificial? Todo el mundo entiende, y más los antiguos, que la separación de la sangre del cuerpo implica la muerte. Entonces, así que antes se pensaba que en la sangre estaba la vida, y que si a una persona le quitabas la sangre, pues le quitabas la vida. Efectivamente, moría. Cuando nuestro Señor instituyó el santo sacrificio del altar, resulta que consagró por un lado su cuerpo y por otro lado su sangre. Vamos a decir que en el momento en que nuestro Señor instituye la Eucaristía, el Jueves Santo, nuestro Señor deja aquí todo, esto es mi cuerpo. Ese cuerpo es como se encontraba Jesús en ese momento, o sea, Él mismo, bajo las especies del pan, vivito y coleando se podría decir, ¿no? En el momento en que procede a la consagración del vino, tiene lugar una separación que, aunque aquí no se vea, hace referencia al sacrificio del Calvario. De manera que la Iglesia entiende, esto es un misterio, no voy a dar muchas explicaciones, la Iglesia entiende que lo que tiene lugar el Jueves Santo, como digamos incoación o iniciación, se culmina el Viernes Santo. De manera que el mismo sacrificio del jueves es el del viernes. Insisto, es misterioso, pero es así. Es un mismo sacrificio el que tiene lugar en la cruz cuando nuestro Señor muere, tanto como el que tiene lugar el día de la institución de la Eucaristía en el Jueves Santo, cuando nuestro Señor separa su cuerpo de su sangre. Por demás, se podría decir que así eran todos los sacrificios, ¿no? El sacrificio no era nada más, digamos, matar a la víctima. Ya lo diré
en una figura más adelante. De momento, pues esto es, decía, un bosquejo, la vida de Abraham, o el sacrificio de Abraham, o el sacrificio de... A mí me gusta hablar de los dos sacrificios. No solo es Isaac el que iba a ser sacrificado, es también Abraham el que en su corazón sacrifica al hijo. El dolor del padre es análogo al dolor del hijo. Tanto como en el Calvario o en la misa encontramos el dolor del padre que sacrifica a su hijo, el dolor del hijo que es sacrificado por todos nuestros pecados. Bien, más adelante hablaré de otra figura. Bueno, pues de momento dejamos aquí a Abraham como una incoación de lo que es la Eucaristía. No sé exactamente cuántos capítulos nos saldrán. Ya decía yo al principio que nos podrían salir años y años y años de capítulos. Bien, pues sí prometo que habrá unos cuantos más. Ya veremos. Muchas gracias.